Imagina que, por alguna razón, dejas de respirar. No por un segundo, no por 1 o 2 minutos, sino por 5 minutos completos. Suena extremo, ¿verdad? Pues lo es. Pero la ciencia ha estudiado con precisión quirúrgica lo que sucede dentro de tu cuerpo en ese breve, pero mortal lapso de tiempo. Este no es un experimento que debas intentar. Es un recorrido por el caos silencioso que se desata cuando el oxígeno desaparece. Y la vida empieza a apagarse. Aquí te lo contamos con claridad científica y sin adornos. Esto es lo que ocurre si dejas de respirar durante 5 minutos. En cuanto el aire deja de entrar, tu cuerpo lo nota. En los primeros segundos, los niveles de dióxido de carbono en sangre comienzan a elevarse. Este gas no es un simple residuo. Es lo que activa las alarmas del sistema nervioso, generando esa necesidad urgente de inhalar. A los 30 segundos, la incomodidad se convierte en angustia. Y si bien no has perdido la conciencia, el cerebro ya está detectando que algo no está bien. Durante el primer minuto, la oxigenación en sangre comienza a caer. Normalmente, esta se mantiene por encima del 95%. Pero al llegar al minuto sin respirar, puede descender por debajo del 80%. Tus células, acostumbradas al oxígeno, comienzan a entrar en un modo de emergencia. Se ralentizan los procesos metabólicos y las funciones no vitales se ponen en pausa. Es como si el cuerpo estuviera entrando en modo avión. Cuando llegas al segundo minuto, el cerebro empieza a resentirse. Este órgano es increíblemente exigente. Consume más del 20% del oxígeno del cuerpo. Al no recibirlo, las neuronas comienzan a sufrir. Algunas de las conexiones más frágiles empiezan a deteriorarse. Aunque aún podrías estar consciente, comienzan los mareos, la visión borrosa y una confusión leve, señales de que el cerebro ya está en problemas. Al cruzar el umbral de los 3 minutos, se entra en una zona crítica. En este punto, la mayoría de las personas pierde el conocimiento. El cuerpo, en su intento desesperado de sobrevivir, desconecta la conciencia para ahorrar recursos. El corazón sigue latiendo, pero más lento. Los músculos se relajan y puedes incluso orinarte encima. Es el colapso de las funciones superiores. Durante el cuarto minuto sin oxígeno, la muerte celular comienza. No es una metáfora. Literalmente, algunas neuronas comienzan a morir. No hay forma de detener ese proceso si no se reanuda la respiración. Lo más preocupante es que el daño cerebral puede ser irreversible. Incluso si alguien logra ser reanimado después, es probable que no vuelva a ser el mismo. En el quinto minuto, el corazón comienza a fallar. No es que se detenga de golpe, pero sí pierde ritmo, fuerza y coordinación. En muchos casos, entra en lo que los médicos llaman fibrilación ventricular, una especie de temblor caótico que impide que bombee sangre. En ese punto, incluso una reanimación con desfibrilador podría no ser suficiente. Y aún así, hay excepciones. Personas que han sobrevivido más allá de 5 minutos sin oxígeno. ¿Cómo? La clave está en la temperatura. En ambientes extremadamente fríos, el metabolismo se ralentiza tanto que el cuerpo necesita menos oxígeno. Esto explica casos como el de una niña sueca que fue rescatada tras caer en aguas heladas, después de estar más de 20 minutos sumergida. Sobrevivió. Pero esos son milagros científicos, no la regla. La ciencia lo llama anoxia cerebral, la ausencia total de oxígeno en el cerebro. A partir del minuto 5, cada segundo cuenta. Por eso, en emergencias, cada minuto sin reanimación reduce las probabilidades de supervivencia en un 10%. A los 10 minutos, la posibilidad de daño cerebral severo o muerte es casi total. Por eso existen los desfibriladores en lugares públicos, y por eso el RCP debe enseñarse en todas partes. Además del cerebro y el corazón, hay otros órganos que sufren en silencio. El hígado, los riñones y los pulmones mismos comienzan a deteriorarse.
la sangre se vuelve más ácida, lo que causa un colapso del equilibrio químico que mantiene al cuerpo vivo. Y lo peor es que, incluso si logras reanimarte, las consecuencias pueden acompañarte toda la vida. Pero no todo es muerte y destrucción. La ciencia ha desarrollado formas de evitarlo. Por ejemplo, el uso de oxigenación por membrana extracorpórea, ECMO, un dispositivo que oxigena la sangre fuera del cuerpo, ha salvado vidas cuando los pulmones fallan. También hay técnicas de inmersión en agua fría que prolongan el tiempo seguro sin respirar. El cuerpo humano es frágil, sí, pero también sorprendente. En el caso de los buzos de apnea extrema, que entrenan su cuerpo durante años, algunos han logrado aguantar sin respirar por más de 11 minutos. ¿Cómo lo hacen? Disminuyen su ritmo cardíaco, relajan los músculos y reducen al mínimo su consumo de oxígeno. Pero incluso ellos saben que están caminando por la cornisa. Un error, y el desmayo es inevitable. Curiosamente, al dejar de respirar, uno de los últimos sentidos en apagarse es el oído. Por eso, en emergencias médicas, los médicos a veces siguen hablándole a un paciente inconsciente. Puede que no responda, pero puede oír. Es como si el cerebro luchara hasta el último momento por mantenerse conectado al mundo. Los experimentos en animales también han revelado mucho. En estudios con ratones se ha visto cómo el tejido cerebral puede resistir hasta 4 minutos sin oxígeno antes de colapsar. Pero en humanos, esa tolerancia es menor. La evolución nos dio inteligencia, pero no mucha resistencia a la asfixia. Este proceso no es inmediato, pero es implacable. Cada órgano tiene su umbral, cada minuto cuenta, y lo más asombroso es que todo esto ocurre en silencio, sin gritos, sin sangre, solo un cuerpo detenido, con células que se apagan como luces en una ciudad durante un apagón. En resumen, dejar de respirar durante 5 minutos no es solo aguantar la respiración. Es llevar al cuerpo al borde de su destrucción. El cerebro sufre primero, luego el corazón, y después todo lo demás. Por eso, cada vez que respiras sin esfuerzo, recuerda, es un milagro biológico que ocurre más de 20.000 veces al día. La próxima vez que te detengas a respirar profundo, hazlo con conciencia, porque el oxígeno es vida, y sin él, solo quedan minutos. Literalmente.